Del Evangelio según San Juan. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quiénes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Vamos a escuchar a partir del día de hoy, en estos Evangelios de San Juan, el diálogo que tiene Jesús con sus discípulos en la última cena. O sea que fijaos que el contexto vuelve a ser como el previo a la Semana Santa, en el que Jesús va a tener un diálogo profundo, a veces un poco más denso, pero realmente lleno de significado, en el que va a expresar cuál es su misión para que los discípulos de algún modo se enteren bien de qué va la historia, de cara a que luego ellos van a ser los encargados de anunciarla. Y hoy les dice como una sentencia muy importante, como algo, como un fundamento, como cuando tenemos que construir los edificios, se ponen los cimientos. Bueno, pues es muy importante que los cimientos sean sólidos, estén bien construidos, para que luego todo lo que pongas arriba no se desmorone con el primer movimiento. Y precisamente esta situación que hemos vivido, que estamos a punto ya de ir saliendo poco a poco, que nos ha hecho muchas preguntas, que nos ha puesto contra las cuerdas en muchos casos, me parece que va muy al hilo de este Evangelio. Para que recordemos cómo empezábamos estos pequeños comentarios, los empezábamos diciendo que la palabra de Dios siempre era nueva, y siempre nos dice cosas nuevas, y siempre se actualiza. Jesús hoy nos dice que el criado no puede ser más que su Señor, ni el enviado más que el que lo envía. Y esto tú y yo lo entendemos perfectamente, es normal. En la época en la que había esclavos, se entiende que el esclavo, el criado, no es más que el señor que le paga, evidentemente, porque de hecho uno es esclavo, siervo, y tiene que ser pagado por el amo, si no, no hay manera. Y cuando el amo se enfadaba con el esclavo perdía su trabajo, por eso había que mandarse con cuidado. La relación que tenemos con Dios no es de siervo-esclavo, de amo-esclavo, perdón, sino que es de padre-hijo, es distinta. Pero a la vez tenemos que recordar que Dios está siempre por encima, de que nosotros no somos más, que nosotros somos esos criados, que no podemos estar por encima del amo, que es nuestro Dios. Nosotros somos los hijos que no pueden estar por encima de Dios Padre. Y esta situación es lo que nos ha tenido que recordar, que somos hombres y que no podemos controlarlo todo, y que no somos los dueños del mundo. Aunque Dios ha querido que dominásemos la tierra, Él es el dueño de la tierra. Él nos ha puesto para que nosotros la cuidemos, pero el dueño sigue siendo Él. Y esto nos tiene que hacer caer en la cuenta. Este virus nos ha puesto en la situación de que tú y yo no somos los dueños del mundo. Tú y yo no podemos controlarlo todo. Tú y yo no podemos vivir pensando que Dios no existe. Tú y yo no podemos vivir pensando que Dios es simplemente alguien al que acudo cuando me hace falta y que solo me incordia, sino todo lo contrario. Es un Dios que ha estado sufriendo contigo y conmigo todos estos días y lo seguirá haciendo. Es un Dios que te ha querido especialmente en estos días. Es un Dios que te ha dicho que si realmente vives de cara a Él, si realmente te humillas y te postras delante de Él, queriéndole como un padre que sabe lo que necesitas, entonces serás dichoso. La única manera de encontrar la felicidad es verdaderamente postrándonos delante de Dios. Tenemos que encajar esto en nuestra vida y tenemos que ponerlo en práctica. Dichosos serán aquellos que lo pongan en práctica. Esto es lo que vivieron los apóstoles. Acababan de ver a su Señor, a su Maestro, a aquel que los había enseñado, que los había preparado para todo. Se había quitado su ropaje para lavarles los pies a cada uno. Y así, por lo tanto, les da a entender que cada uno de nosotros tenemos que estar al servicio de los demás, sabiendo que Dios está por encima. Vamos a pedírselo en este final, en este aparente vuelta a la normalidad, en estas ganas que tenemos de retomar las cosas como las teníamos antes, con alegría, con ilusión, de poder encontrarnos ahora en la calle, de poder hablar, de poder charlar, de poder reír. Pero hacerlo todo sabiendo que Dios es nuestro Señor. No volvamos como antes. No volvamos a pensar que lo tenemos todo controlado. No volvamos a pensar que somos los dueños del mundo. Por favor, tratemos de mirar a Dios con un inmenso cariño. Tratemos de ponerle a Él en la cima de todas nuestras actividades. Se lo pedimos como siempre a la Virgen María en este mes de mayo.
para que ella nos ayude a saber también que nosotros somos los esclavos del Señor, nosotros somos sus hijos y no queremos estar por encima de Él. Que así sea.